Bienvenidos a este análisis de Civil Law. Vamos directos al grano. En el derecho civil, el estado civil, la edad y la capacidad jurídica no dependen de percepciones subjetivas sobre si alguien nos parece más o menos maduro. En absoluto. Dependen de hitos legales 100% objetivos. En esta sesión vamos a analizar con precisión quirúrgica qué marca la ley para determinar qué actos son válidos en el tráfico jurídico y cuáles son nulos. Nuestra hoja de ruta de hoy es clara y metódica. Primero, abordaremos la capacidad y la edad civil. Segundo, la mayoría de edad. Tercero, las vías de emancipación. Cuarto, los límites del emancipado. Quinto, la guarda de hecho. Y para cerrar, la tutela y su control judicial. Punto número 1. La capacidad y la edad civil. Pensemos en esto de forma práctica. El derecho no tiene el tiempo ni las herramientas para evaluar la madurez psicológica de los ciudadanos caso por caso. Por ello, la edad civil funciona como un sistema puramente objetivo. Es el mero transcurso del tiempo el que va a consolidar dos estados civiles clarísimos, la menor edad y la mayor edad, y además abre la puerta a un estado intermedio fascinante, que es la emancipación. Pasamos al segundo punto, la mayoría de edad. El artículo 240 de nuestro Código Civil establece los 18 años como el umbral definitivo. Y aquí opera una regla de cómputo inquebrantable. Se incluye por completo el día del nacimiento. En la práctica, esto significa que no hay que esperar a la hora exacta en la que se nació. Al marcar el reloj las 0 horas de ese 18º cumpleaños, se adquiere de golpe la plena capacidad de obrar. Desde ese primer minuto ya es legalmente posible realizar actos comerciales o patrimoniales complejos. Fijémonos en esta diferencia crucial. La mayoría de edad opera por pura inercia. El simple transcurso del tiempo extingue automáticamente la tutela o la patria potestad. La emancipación, por el contrario, exige siempre un acto jurídico específico o una decisión formal. Es decir, nadie se emancipa por accidente. Tercer bloque de nuestro análisis: las vías hacia la emancipación. Si hay un dato que debe quedar grabado a fuego hoy, es este número, 16. Es el umbral mínimo absoluto que exige la legislación española para poder emanciparse. Y la ley es absolutamente inflexible en este punto. Un menor puede tener 14 o 15 años, puede mostrar una madurez excepcional e incluso puede estar sosteniendo la economía doméstica por una crisis familiar grave. Da igual. El ordenamiento jurídico no contempla, bajo ninguna circunstancia, una vía de emancipación antes de los 16 años cumplidos. Ahora bien, una vez cumplidos esos 16 años, existen 3 vías legales exactas para alcanzar la emancipación. La primera es la concesión por parte de los progenitores, que requiere esos 16 años, y muy importante, el consentimiento del menor. La segunda es la concesión judicial, que siempre se inicia a petición del propio menor, generalmente cuando existen fricciones graves en casa o los padres viven separados. Y la tercera, más compleja, es la emancipación de hecho. Esta surge cuando el mayor de 16 vive con total independencia económica y con el consentimiento de sus padres. Pero cuidado, porque esta última plantea graves retos probatorios en el tráfico jurídico diario. Para que tenga plenos efectos frente a terceros y dé verdadera seguridad jurídica, lo ideal es inscribirla en el registro civil o plasmarla en un documento público. De lo contrario, ir demostrando esa independencia por la vida resulta altamente conflictivo. Cuarto punto: los límites del menor emancipado. Ojo aquí porque la emancipación no es un cheque en blanco. Aunque la regla general dicta que el emancipado rige su persona y sus bienes como si fuera mayor de edad, el artículo 247 del Código Civil traza una línea roja de protección absoluta. El emancipado tiene expresamente prohibido realizar por sí solo actos de grave trascendencia económica. Por ejemplo, no puede endeudarse tomando dinero a préstamo, ni vender o hipotecar bienes inmuebles, ni disponer de establecimientos mercantiles o de objetos de extraordinario valor. Para realizar estos actos patrimoniales tan críticos requiere ineludiblemente lo que llamamos un complemento de capacidad, es decir, el consentimiento asistencial de sus progenitores o de un defensor judicial. Sección quinta: la guarda de hecho del menor. Pasamos ahora a una figura tremendamente habitual, la guarda de hecho. Se define académicamente como una medida de protección de carácter informal y transitorio. Se materializa casi siempre en el ámbito familiar cuando, ante una situación de urgencia o desamparo, alguien asume el cuidado de un menor sin un nombramiento judicial previo. El ejemplo práctico más claro de nuestra casuística legal es el de unos abuelos que acogen temporalmente a su nieto tras el trágico fallecimiento repentino o la incapacidad severa de los padres. Actúan como una red de seguridad inmediata, de hecho, justo antes de que el Estado intervenga con medidas formales. Y llegamos al sexto y último punto: tutela y control judicial.
Cuando esa red temporal ya no basta, o el menor carece de forma definitiva de progenitores que ejerzan la patria potestad, el ordenamiento exige activar una institución mucho más sólida, la tutela. Esto no es un simple encargo familiar de fin de semana, es una función de orden público. Conlleva una enorme responsabilidad legal, es permanente y queda sujeta a una estricta, pero muy estricta vigilancia judicial sobre la persona y especialmente sobre el patrimonio del menor. Por tanto, subrayemos este número, el 1. Es la cantidad exacta de veces al año que la ley impone una obligación imperativa y estricta de informar a la autoridad judicial. Hay que rendir cuentas detalladas de la administración del patrimonio del menor exactamente una vez al año. Y hay que saber que esta exigencia anual es una fuente constante de litigios procesales. Ocurre con muchísima frecuencia que los familiares que asumen la tutela, por no ser expertos en derecho, desconocen u omiten la necesidad de justificar meticulosamente cada gasto del tutelado. El resultado: procedimientos judiciales para removerles del cargo por mala administración. Y de la misma manera que el código ata en corto al menor emancipado, también ata en corto al tutor. Un tutor jamás opera con libertad absoluta sobre el patrimonio del menor. De hecho, necesita autorización judicial expresa y previa para ejecutar actos graves, trazando un paralelismo idéntico con las limitaciones del artículo 247 que vimos antes: pedir préstamos, vender inmuebles o negocios. Y aquí se añade una importantísima: la prohibición de rechazar herencias en nombre del menor sin justificar fehacientemente ante el juez porque esa renuncia le beneficia. Todo este sistema nos lleva a una reflexión final obligada. Desde la rigidez de la mayoría de edad, pasando por las fronteras de la emancipación y los controles férreos de la tutela, queda clarísimo que el derecho civil no otorga libertad sin una sólida red de seguridad. El ordenamiento asume que hay una madurez progresiva, sí, pero mantiene puestos los candados económicos más severos hasta garantizar una capacidad plena y absoluta. ¿Cómo equilibramos definitivamente la autonomía personal con la protección del patrimonio? Ese es en esencia el fascinante rigor que da forma a nuestro Estado civil. Y con esto cerramos el análisis de hoy.